debemos saber cómo opera el ego en nuestras mentes. Kenneth Wapkin, al hablar del error y del ego, dice que uno de nuestros errores es minimizar el apego al sistema del ego. Esto nos lleva a creer que el camino espiritual es muy fácil. Lo cierto es que, aunque no es difícil, requiere que te mantengas alerta frente a las divagaciones de tu mente. Un curso de milagros nos recuerda muchas veces que la mente no para nunca y que debemos mantenernos alerta, vigilando lo que piensa. Cuando entregamos algo al Espíritu Santo, debemos hacerlo en un acto plenamente consciente, un acto de entrega incondicional. Aquí reside la dificultad. Por eso a veces creemos que el Espíritu Santo no nos escucha y muchos lo interpretan sencillamente como la demostración de que no existe. Una de las cosas que el ego mantiene muy oculta es la verdad sobre la creación del mundo y de nuestros cuerpos. Un curso de milagros dice en varias ocasiones que el mundo no pudo ser creado por Dios. Esta es una enseñanza clave del curso, porque si Dios hubiera creado el mundo, este sería real y no podríamos liberarnos de él de ninguna manera. Un curso de milagros nos enseña a no dar credibilidad al mundo físico y al mundo psicológico. Una de las trampas del ego consiste en hacernos creer que podemos enviar luz a otras personas y rezar para que otros se curen. Esto lleva implícita la creencia de que el mundo y los cuerpos son reales. Un curso de milagros hace hincapié en ello cuando lo dice. No intentes ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo. Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Cuando ves el sufrimiento de tu hermano y te unes a él, lo refuerzas. Ello no quiere decir que no le prestes atención, pero te cuidarás de alimentar la creencia en la separación, pues muchas veces el sufrimiento se asienta en ella. Se alimenta del victimismo y del pobre de mí. El ego se alimenta de la pena. Un curso de milagros nos enseña que debemos de unirnos a nuestro hermano, pero no a su sueño. Estar con él no implica sufrir con él. Compartimos su dolor, su pena, pero le ofrecemos otra percepción. El Espíritu Santo nos enseña a utilizar correctamente la empatía. El ego la utiliza para sentirnos especiales y unirnos solamente a aquellos que consideramos amigos. La creencia en la separación envenena nuestras mentes y es en gran caldo de cultivo que genera estrés y puede llevarnos a la enfermedad física, como la ciencia ya se ha encargado de demostrar. Como ejemplo, los estudios realizados por la doctora McGonigal, que nos demuestra la importancia de la percepción en cuanto al estrés y en cuanto a cómo determina sus efectos en nuestro cuerpo y en nuestra salud en general. Cuando los participantes perciben el estrés como algo útil y positivo, su respuesta fisiológica se asemeja mucho a la que se tiene en momentos de alegría y coraje. Así se demuestra la importancia de la autosugestión emocional y por ende del camino de percepción. Por lo expuesto, se hace necesario que la mente de tu hermano perciba la bendición de otra mente que sepa que la enfermedad no es real, siempre entendiendo para el curso todo lo que puede ser destruido no es real. La enfermedad solo es real en el mundo de la ilusión. Si fuera real, ciertamente Dios sería cruel. Este es uno de los argumentos que el ego utiliza para decirte que Dios no existe. La identificación con el cuerpo es un mandamiento del ego, pues el cuerpo es el templo de la separación. Ok, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió lo de la empatía? ¿Sí? Ujú. En nuestra forma de entender el amor, por ejemplo, nos enseñan que entre más te quiero, más me preocupo por ti, ¿no? Si no me preocupo es que no te quiero. Eso es empatía del ego. Cuando yo hago cierta la historia de alguien más, lo único que hago es reforzarla. Esto no quiere decir que no te pueda acompañar a ti. ¿Sí se entiende clara la diferencia de eso?
cuando yo me preocupo por el otro y lo pobreteo, le estoy haciendo mucho mal a él y a mí. Estoy haciendo real su tragedia, su problema. Cuando yo pienso que pobrecito del otro o que no debería de estar pasando esto, volvemos a como a la resistencia de las cosas como están, ahí se refuerza. Es muy importante entender esto porque no quiere decir que nos va a valer madres el otro, pero sí que está en donde tiene que estar, en donde él ha creado su situación para estar y que yo sí le quiero regalar una visión digna. ¿Cómo sería acompañar a alguien que tiene un problema, por ejemplo? O sea, desde esta parte eh, de dejar a un lado como esta ilusión de separación. ¿Cómo sería acompañar al otro sin meterme en su drama? Es que, bueno, digo, yo creo que de alguna manera empezar por verte cómo te está afectando eso a ti, porque realmente, pues, si te está moviendo algo es porque, pues, tú tienes algo ahí también, ¿no? Y si no, el no, pobrecito, pero no sé, o sea, y sí que, no, pues sí, te entiendo, sale, ok. Ajá, lo que dijiste es muy importante, por lo general lo que nos preocupa de lo que le pasa al otro es lo que me pasa a mí con eso, ¿sí? O sea, realmente aquí nos damos cuenta que ni somos tan buenos, buenísimos, porque si tú estás bien, por ejemplo, a lo mejor yo puedo sentir menos culpa. Hablando de un hijo, por ejemplo, si tú estás bien, yo tengo menos culpa, entonces lo que quiero es que se me quite la culpa al tú estar bien. Ujú. Sí. Lo que dijo Maribel es muy importante, es ¿qué me está pasando a mí con lo que tú me estás diciendo? ¿Por qué me mueve tanto? ¿O por qué lo resisto tanto? ¿O qué hay ahí de mí? Eso es un paso muy importante. Después, regalarle una visión digna al otro es como, a lo mejor no lo digo, pero si yo te veo en tu ser completamente capaz y completamente responsable de las elecciones y de las pendejadas que estás viviendo, energéticamente ahí es otra cosa. Pero estamos acostumbrados a la empatía del sacrificio, de que sufro contigo, me tiro al piso, lo hago verdadero, y eso quiere decir que te quiero más. Ujú. Entonces, ¿qué realmente me mueve a mí de lo que tú estás viviendo? Que para mí significaría que a lo mejor me preocupo menos, me da menos culpa, ¿sabes? O sea, ¿qué implica para mí que tú estés bien? ¿Sí se entiende? No, O sea, por ejemplo, si tienes alguna persona cercana que está viviendo un conflicto o que no la está pasando bien, ¿qué te mueve a ti, de ti para ti eso? ¿Qué te quita a ti, por decirlo entre comillas, lo que el otro está viviendo? pues me quita paz el saber que no la está pasando bien. Digo, no en el caso de un hijo, yo creo que ahí sí debe ser, como dices, más culpa de alguien, digo, como un hermano, me quita paz, ¿no? O sea, me preocupa el que no lo veo bien, etcétera, ¿no? No siento ahí culpa, pero sí siento que me quita paz. ¿Ok? Y visto desde como lo estamos viendo, cómo lo podrías replantear a ti para no regalar tu paz? Pues tal vez, no sé, las cosas que yo considero que no está haciendo bien, digo, desde mi punto, pues tal vez analizar si yo estoy permitiendo tal vez ciertas cosas, o sea, en mí, tal vez voltearlo hacia mí. Puede ser muy útil eso.
Y con respecto a él, ¿qué te serviría a ti? Pues verlo capaz, como dices, o sea, saber ahora sí que él puede y que es su camino de aprendizaje, el resultado que sea, ¿no? Quién sabe cuánto aprenda o qué no, pero pues Ajá, saber que tiene la capacidad. y a lo mejor nunca, eh, cuando yo lo veo capaz, eh, ¿cómo te resuena más la palabra? ¿Lo ves? ¿Qué te serviría más? ¿Qué interpretación sería más útil para ti? ¿Verlo valioso o verlo capaz? Valioso. Porque ahí ya no implica el resultado, ¿no? ¿Capaz de qué? Exacto. Entonces, si yo empiezo a reconocer tu valor, seas capaz o no capaz, o logres o no logres, o lo estés pasando bien o mal, eso automáticamente te lleva a ti a un lugar de más paz. Sí. Yo te veo a ti valioso, pase lo que pase, pues ya te regalo menos mi paz. Sí, ¿Sí? como dices, además no está sujeto a un resultado de a ver si es capaz de X o Y, sino que simplemente por quien eres ya, eres valioso. Ajá. Ujú, Eso nos da un poquito de paz y salimos del tú deberías de, o en primera saber que lo que él está viviendo, por poner ese ejemplo, es como algo que él ha elegido en su inconsciente, es algo que él se está creando para sí mismo, y si yo, mi percepción de ti es que eres valioso, y lo preferiría que estuvieras contento, pero te sigo viendo valioso aunque estés de la chingada, eso no me quita a mí la paz. ujú. ¿Sí? No dejo que esa percepción de lo que yo creo que tú deberías de ser o hacer tenga que ver con mi paz. ¿Sí? Sí, ¿Sí, sí sirve eso más? sí, mucho. Sí. Ok. ¿Alguien más? Buenas noches a todos. Y aparte yo creo que así le damos, como quien dice, también, valga la redundancia, el valor a la otra persona, ¿no? De creerse capaz de lo que pueda hacer sin enjuiciarlo nosotros. Independientemente de nuestro trabajo, le estamos brindando, al no involucrarnos en ese aspecto, le estamos dando cierto, como decimos, cierto valor de que él es capaz de hacer las cosas. El valor no lo podemos dar. Ok. El valor es algo que somos, que no se lo damos. Simplemente lo que le estoy dando, diría el curso de milagros, es una percepción inocente, libre de juicio, libre de todo. Entonces, al reconocer, por ejemplo, que lo que pasa es que si yo mismo, acuérdense que todo es una proyección, si yo mismo me estoy cuestionando mi valor en función de lo que hago, me falta, me sobra, no puedo tener esa visión con alguien más. Entonces es bien padre practicar esto con alguien porque simplemente estoy reconociendo el valor que tú ya tienes, que ya eres. Yo no te puedo dar nada. Es lo mismo que el respeto, ¿no? Nadie te puede dar tu lugar porque tu lugar pues, es tuyo. Nadie te puede dar respeto porque ese es tuyo. Entonces, pero sí entiendo lo que dices, Pati, en función de esta visión como de decir, a ver, si no me estuviera peleando con lo que está pasando y reconociera que tú eres valioso por lo que eres, ese boomerang regresa a mí. Y entonces me empiezo a reconocer yo valiosa a pesar, pues, de las pendejadas que hago, de lo que me falta, de lo que me sobra, ¿sabes? Entonces es como bien importante saber que ese valor nos puede dar o quitar, simplemente se puede reconocer o no. Sí queda como más acomodado, ¿no? Y es un pequeño cambio, pero como que le da la vuelta a la interpretación, ¿no? ¿Va? Maps. ¿Tú crees, Aida, que, o sea, que todos tenemos la capacidad de ser empáticos? O sea, yo sí como que me he
topado o he conocido personas que no tienen esa capacidad de ser empáticos, o sea, y nos, y nos, porque por un lado también creo que hay gente que es muy victimizada, que quiere que la empatía vaya a que entiendan sus temores o sus situaciones desde un lugar muy victimizado, sí, pero también he encontrado gente, o sea, personas que no conocen la empatía, o sea, no hay forma de que puedan entender la parte del otro, o sea, no saben ver al otro. Sí existen esas personas o son personas que viven totalmente desde el ego. Una explicación es que viven totalmente desde el ego, otro es que eres un sociópata, otro que tienes trastorno narcisista de la personalidad. Pero esa es una característica mucho de esa personalidad, ¿verdad? Sí. O sea, como que la forma de identificarla es que no conocen la empatía. Sí. No puedo conectar con algo que no se trate de mí. ¿Y cómo sería definir la empatía desde un lugar de curso de milagros? O sea, desde un lugar sano, desde un lugar proactivo. ¿Cómo es la empatía? Es siento lo que sientes tú, puedo entender lo que vives tú. ¿Qué es? Ni es entender, ni es sentir. Porque yo, por ejemplo, tú me puedes estar diciendo algo y no te entiendo. Y yo lo haría diferente y no te entiendo. Y puedo conectarme contigo. O, por ejemplo, tú estás en el drama total y en el dolor. Yo no tengo que sentir tu dolor. Ni es sentir, ni es, ¿qué dijiste la otra? Entender. Entender, ¿no? Muchas veces en las parejas pasa mucho eso. Es que no lo entiendo o no me entiendes. Es que no importa. Porque Nena, adivina qué, se me rompió. alguien Es está. como que acompañar. Es como reconocer lo que tú eres y a lo mejor si te lo piden, decir cómo lo ves tú. Y sí decir, desde mí, yo lo que haría, ¿no? ¿No? Y cómo pasa mucho también, por ejemplo, con personas que están acompañando enfermos. No sé si te ha pasado. Que ya saben a qué doctor tienen que ir, pero qué se tienen que tomar, pero le mandan el correo, el podcast, es que lo quiero ayudar. Puedes preguntarle a la persona. Y esa pregunta ni siquiera la sabemos resolver nosotros. ¿Cómo necesitas que yo te acompañe a ti? Y a lo mejor el otro te va a decir que te sientes aquí al lado, que no me estés chingando con qué me tengo que tomar, qué tengo que hacer, que te sientes, o que me abraces, o que lo que sea. La verdadera empatía se trata de acompañar al otro desde donde él realmente lo requiere, no desde donde yo creo que debe de. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces, ¿cómo definirías empatía? Es la capacidad de reconocer el ser de la otra persona, estar dispuesto a acompañarlo, Espérame, el otro lo necesita, no como yo quiero. ahí voy, ¿eh? ¿Sí? Es Y, una y, diferente. por ejemplo, si la otra persona necesita o más bien quiere que tú estés involucrada en esa situación, o sea, tú obviamente pues vas a decir, no, pues eso te corresponde a ti, te toca a ti, Ujú. pero si esa persona, esa manera que quiere que la acompañes, está haciendo así, o sea, Ahí, yo digo, o sea, uno se separa y lo ve a distancia, ujú. pero cómo trabaja, o sea, cómo, pues es que más que nada hacer sentir bien es, porque no hay que hacer sentir bien a la otra persona, ¿no? Pero cómo hacer que reconozca que No por ahí puedes no es. conozca No nada. me toca, ya lo sé. Ajá, o sea, tú podrías a lo mejor decir, esto que tú me estás pidiendo, para mí no sería acompañarte desde un buen lugar, ¿no? Ok.
no estoy dispuesta a que te creas todo lo que tú te estás creyendo de ti misma, ¿no? Es- Ujú, Gracias. Esa es la palabra que necesitaba. Sí, sí. gracias. Pero sí quedamos como los, híjole, ¿no? Ya a esta le vale, ya. De vale. Le hablé a yo, ya, y me colgó cuando ya llevaba una hora llorando. Y pues sí, así es, ¿no? Este, Sí, es todo esto de la empatía es una trampa del ego. Enrique Orbera cuando llegaban a verlo y le decían es que tengo cáncer terminal, le decía, "Ay, qué bueno, qué maravilla. Pero ¿cómo me dice eso? Qué maravilla. Porque si lo aprovechas es un punto de partida. Qué maravilla. Pero pues es bien grosero decir eso, ¿no? Y sí, qué maravilla. Puede ser si así lo quieres ver, ¿no? Pero bueno, le seguimos. ¿Quién me ayuda? ¿Maribel, le sigues? Sí, sí que sí. ¿Cómo vive el ego? Al ego le encantan las comparaciones, pues compararse es ser diferente, y en la comparación uno puede permitirse sentirse mejor o descorazonado. Al ego poco le importa cómo te sientes, lo que realmente le importa es que te veas diferente. Muchas veces utiliza el cuerpo para estas comparaciones para que le prestes mucha atención. El ego es la creencia de que tienes que solucionar todos tus problemas, así tu mente siempre está ocupada en nimiedades. La cuestión es que siempre te estás proyectando hacia afuera y buscando culpables de todo lo que te suceda. Nunca olvides que si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpa. Tal vez estés pensando que el ego hay que atacarlo y machacarlo, pues nos tiene esclavizados en el mundo del sufrimiento, donde reina el miedo, nada más lejos de la realidad. No debemos olvidar el poder de nuestra mente. Si atacamos lo que creemos real, lo estamos reforzando en nuestra mente y nunca podremos dejar de atacar lo que consideremos peligroso o queramos sacarnos de la mente. Para deshacer el ego hay que dejar de prestar atención a sus mandatos, redirigir la mente para ponerla en manos del Espíritu Santo. Al ego le encanta el ataque, donde quiera que esté dirigido. La cuestión es que tu mente ataque al pensamiento del otro. El ego espiritual. Por un tiempo, el ego puede recurrir incluso a la búsqueda de la iluminación como fórmula secreta para asegurarse la supervivencia en la eternidad. Así, el ego espiritual emerge como una forma desesperada, aunque sofisticada, de supervivencia. El ego espiritual cree que haciendo cosas especiales podrá iluminarse. Es un ego que emplea la máxima capacidad de comparación con los demás para saber si avanza en el camino hacia la luz. Lucha contra el cuerpo, contra la comida, contra el sexo, lucha contra cualquier cosa que aparentemente pueda dar placer. Nos tiene atrapados en niveles. Siempre nos hace pensar que no somos dignos, que no somos merecedores de la gracia de Dios, que tenemos que hacer algo especial para ganarnos el aprecio divino. Se trata de sufrir con la sonrisa en la cara y el ritual es de vital importancia. A veces la forma de vestir es lo importante. Es un juicio continuo contra el mundo y todo lo que haya en él. No nos damos cuenta de que al luchar contra el mundo lo reforzamos y al final sucumbimos o creemos fracasar y la culpa aparece con toda su fuerza, pues la hemos mantenido sujeta en nuestra sombra y nos destroza. Un curso de milagros dice, prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. Si realmente queremos curarnos de nuestros males, ya sean físicos o mentales, debemos recurrir al perdón, pero antes debemos diferenciar entre el perdón dual y el no dual. El perdón dual es aquel que atribuye valor a la realidad y a la ofensa. Por lo tanto, el ego considera que se le pide un sacrificio. Llegamos a pensar que perdonamos porque somos buenos. Luego también está el famoso trabajo sobre el perdón que puede llevar años, pero seguimos proyectando la culpa al exterior y el perdón parece un sacrificio. La cuestión es que haya dificultad en el proceso.
Recuerdo que visité a una cliente que estaba muy enferma y le hablé del perdón a sus padres. Ella me contestó que llevaba 25 años de trabajo con el perdón. Solo le dije, para perdonar solamente necesitas un instante. El perdón que tú practicas está basado en la culpabilidad, es real, y alguien tiene que pagar por ello. El perdón del cual te hablo es el perdón hacia ti misma por haberte hecho este daño a través del otro. Este es el perdón no dual. Recordemos una vez más, la repetición es muy importante, que nuestra mente está unida y conectada, que todo lo que nos sucede tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, aquello que hacemos o dejamos de hacer hacia afuera retorna a nosotros. De aquí la importancia de saber que el perdón, el auténtico, empieza y termina en nosotros. No hay nada más. Como nos dice un curso de milagros, es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a Él. Es imposible que Él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador, lo cual no puede estar separada de la suya. Ok. Hasta aquí, por ejemplo, esto es muy importante comprenderlo porque cuando yo me siento mejor o peor que alguien, estoy en el ego. Cuando yo creo que yo sé más que tú, yo lo hago mejor, tú eres pendejo, esa sensación de sentir que yo soy más valioso que tú o que yo soy mejor que tú, es ego. Y la de abajo también. Es decir, cuando estoy en la comparación, ahí estoy en el ego. Qué diferente sería, por ejemplo, volviendo a este ejemplo eh, del familiar o la persona cercana que está problemada, ¿no? O que está viviendo algo. Si se fijan, la percepción como muy interna es, híjole, pobre, ¿no? Es decir, hay una sensación de que yo soy mejor. Cuando yo digo pobrecito y te ayudo desde ahí, es como desde de esta superioridad. Cuando yo me doy cuenta que somos exactamente iguales, simplemente estamos teniendo elecciones distintas, ahí es otra cosa. Simplemente estamos teniendo elecciones distintas. Punto. Y casi siempre entramos como en el yo sé cómo, yo en tu lugar ya hubiera hecho, pero desde una sensación como de sí de superioridad. ¿Sí cachan la diferencia? Aunque vean a alguien totalmente en la inconsciencia o incluso en la anticonciencia, que Access habla como de esta parte de personas que de verdad son malintencionadas, que sí existen, ¿no? Somos idénticas, simplemente tenemos elecciones distintas. Nada más. Desde ahí a nivel de alma y de corazón es un descanso. Si no hay como nadie que valga más o que valga menos. ¿En qué lugares ustedes se están sintiendo? Esto no quiere decir que no puedan dejar de estar con alguien, preferir otra cosa, elegir algo distinto, pero no desde ahí. Porque si me voy desde ahí, voy a repetir el patrón. ¿Sí? Si te dejo por pendejo, me voy a buscar otro pendejo. Siempre es así. ¿Sí? Un lugar en donde yo me sienta superior a ti para decirte cómo. Entonces, si dejo de tratar de entender, si dejo de tratar de darte clases o de yo sentirme arriba de ti o abajo de ti, ahí sí podemos estar en una línea como de iguales. Ujú.
¿Sí se entiende la diferencia? Puedes tener elecciones totalmente distintas a las mías, pero en tu valor somos idénticos. El violador, el asesino, el, el que me digas. Y eso Alego dice, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Pero pues si no, uno es mejor persona porque no, simplemente tenemos elecciones diferentes, elecciones más conscientes, tal vez. Ujú. ¿Sí? Oye, Aida, y yo aquí, o sea, en lo que dice el libro, que no lo hagas más fuerte al ego, no le des tanta importancia, etcétera. Pero entonces, ¿cómo si lo controlas? O sea, no es eliminarlo. Es mantenerlo súper, súper, súper cerquita y saber que mientras estemos en este plano es parte. Entonces, esta analogía del angelito y el diablo, ¿no? Tienes que saber a quién estás escuchando. Incluso puedes decir, o sea, puedes decirlo, ya te escuché y no te elijo. Pero ya te escuché, es como entre menos hacemos que no existe y entre menos queremos evitarlo y decir, no, 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 va a hablar más fuerte. En cambio, cuando escucho y me doy cuenta que estoy, por ejemplo, en la comparación, ¿no? Hablando de eso, es decir, ya te escuché, pero hoy no te elijo, ¿no? Si saliera de esta comparación y me diera cuenta que somos exactamente iguales, ¿cómo me sentiría? Eso es más útil. Entonces hay que mantenerlo bien cerquita. Tú leíste el de Satán, ¿no? Sí. El de Satán dice, lo peligroso es que creas que yo no existo. Y entre más presente me tengas y más que estés viendo esta elección de pensamientos y hasta te hagas su cuate, de decir, híjole, otra vez, ¿no? O sea, ya te escuché, escucho la duda, escucho el miedo, escucho que viene de ti. Y lo escucho y lo veo, pero no te elijo. Porque si no se proyecta horrible. Entonces, entre más cerquita lo tengamos, vas manejando tú el coche. Entonces tú le vas subiendo al aire, le vas bajando, cambias la canción, tú vas ahí. Entonces, eso es como el miedo. El miedo, entre más consciente lo tengamos y más lo usemos, llegamos más rápido al tesoro. Si trato de evitarlo, ya me chingué. Igual es el ego. Y hasta le puedes decir, ay, de otra vez, ya te escuché. O sea, ahí estás, ¿no? Simplemente no te elijo. Y nos va a estar hablando todo el tiempo, ¿no? Pero entre más, por eso dice, aquí es como un entrenamiento Jedi de atención, ¿no? Y de decir, ahí estás. Y está bien que estés, no pasa nada. Ni te resisto, ni te quiero quitar, ni me peleo contigo. Simplemente no es útil para mí en esta situación escuchar esto. Elijo otra cosa. Pero ya te vi, ya sé que ahí andas y que ahí vas a estar. Y haces las paces hasta con eso, ¿no? Esta voz dudosa, miedosa, que te boicotea, dices, oh, cala, ya estás, ¿no? ¿Y en algún momento es útil? No, es útil para reconocer que lo estás eligiendo o no lo estás eligiendo. No, o sea, es como saber si no si yo no estuviera dudando de mi valor, esto que estoy escuchando resonaría. Pues no. Entonces, entre más cerquita, mejor. Una de mis terapeutas tenía estaban las sillas y tenía una mesita al lado con una figura de un demonio espantoso, ¿no? Así, horrible, ¿no? Así como que toda la gente dice, es que hay que tenerlo aquí y hay que mirarlo y hay que tenerlo tan presente para que no lo confundamos con nosotros. Lo peligroso es que esa voz que te habla la confundes con la tuya, ¿no? Sí, tal cual. Entonces hay que tenerlo como quitarle el peso, quitarle la expectativa de, ay, qué miedo o lo que sea,
Simplemente está, ¿sí? Y por favor, esta parte del ego espiritual es el peor ego que hay de todos. El que se cree gurú, el que si comes carne te ve feo, el que si, este, y eso es porque tengo una superioridad, ¿no? Como yo ya recorrí el camino del guerrero y entonces ya me creo mejor que tú y veo a todo mundo bien pendejo. Y quiero darle clases a todo mundo y quiero decirte cómo y yo que ya logré. Eso es, hazte cuenta que confunden, el ego es tan grande, pero ya lo confunden con lo que ellos son. Ya no hay manera ahí, ya se sienten iluminados, ¿no? Entonces, el ego espiritual, cuando yo voy en este camino y sí voy aprendiendo cosas y sí voy teniendo lecciones más conscientes y sí veo que estoy creando mi vida, pues más o menos como a mí me gusta, es fácil caer ahí. Ujú. ¿Y cómo evitar caer ahí? Obviamente teniendo al ego aquí. No que- te la crees, ¿No qué? no te la crees. O Ok. sea, no soy, no valgo más ni soy mejor persona que tú porque estoy eligiendo la conciencia y otras creaciones que para mí me gustan. O sea, no me creo que soy mejor que tú. Punto. Ajá. Simplemente estoy teniendo elecciones que a mí me funcionan. Nada más. Sí, porque de hecho todos somos iguales, todos somos uno, ¿no? Todos. Entonces, el juicio que estás teniendo del otro lo estás teniendo de ti. Ujú. Entonces, no te la crees que eres mejor. Puedes estar orgullosísima de ti, de tus elecciones. Puedes estar profundamente satisfecha contigo por tus elecciones, pero eso no implica que seas mejor que nadie, ¿no? Y aparte estas niveles, ¿no? Yo ya soy nivel uno, pero entonces esta información está oculta hasta que llegas al nivel 2, ¿no? Ese tipo de cosas que te hacen la diferencia del otro y de ti, es lo que ya ahí es puro ego, ¿no? Y son muy buenos negocios, por cierto, ¿no? En donde para pasar de este nivel a este nivel tienes que, y eso es, o sea, la información está ahí, pues está en el campo para todo mundo, ¿no? Entonces, pues no creértela que eres mejor por las elecciones que estás teniendo. Y eso te digo, no tiene nada que ver con sentirte profundamente orgullosa y satisfecha contigo. Nada. Oye, Aida, ¿y puedes compartir desde no el ego? No. Si te lo piden, directamente te lo piden y siempre hablando desde ti. Que luego es padre compartir con las amigas que están en el mismo rollo, compartir desde el no ego, ¿qué opinas de esto? O sea, no sé, o sea, se me hace como Sí, muy nada, enriquecedor. padrísimo, pero siempre que tú tengas la mentalidad de principiante. Si la plática se dé en función de lo que tú puedas aprender más. Ujú. Oye, a mí me ha funcionado esto y esto y esto, pero para ti, ¿qué? ¿Sí? Estas conversaciones en donde yo quiero aprender, en donde yo quiero escuchar, ahí sí son, o sea, cuando ya es cátedra, es cuando ya no sirve. Es como dicen que te pongas en la mesa como el que no sabe nada, ¿no? Exactamente. Y no sabes la diferencia, ¿eh? Cuando tú vas como, a ver, si fuera yo el más pendejo de aquí de esta mesa, ¿no? ¿Qué aprendería de todos ellos? Y cuando yo me pongo en un lugar de igual, aprendes muchísimo. ¿Y de qué puedo escuchar? ¿Qué puedo aprender? Entonces, cuando compartan algo que saben, háganlo desde, a mí me ha funcionado mucho esto, a mí esta lección me llena muchísimo, para mí es así, ¿cómo es para ti? Yo lo haría así. No sé cómo te suena, Cari.
Sí, me suena bien. Es que yo creo que yo estoy muy en el ego espiritual porque a mí me encanta compartir lo que leo, me encanta, pero no desde ese lugar de sentirme así, wow, o sea, como que siento que sembro semillas. No sé si es muy soberbio eso, pero, o sea, siento que de repente voy y siembro semillas. Que la gente me oiga o no me oiga, no me importa, pero... Y luego la gente hasta me lo agradece, ¿no? Ajá. Entonces no sé desde dónde compartir esas cosas que a mí me emocionan y me llenan tanto y me llenan de luz, y las comparto desde un lugar de no sentirme superior o inferior que tú, simplemente de un lugar de emoción, de apertura de corazón. Haz un experimento, aunque sea una semana, de únicamente compartir tu resonancia y no hablar. Ok. Y a ver cómo te sientes. Porque todas esas semillas que tú dices que, que, que no lo dudo que no sea así, pero ahí creo que no te estás dando cuenta que lo más valioso que tienes tú y cualquiera es lo que no dices y es tu ser, es tu resonancia, nada más. Sí. Entonces, prueba para si es algo, si hay algo de ego ahí, el hecho que lo reconozcas y digas, ay, no sé si es ego espiritual y es una ganancia, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, ¿qué pasaría si yo a la próxima reunión que vaya, a lo mejor me dedico a hacer ejercicios, digo que tú estás, o sea, como que tú me entiendes bien y sabes de lo que te hablo, a expandir mi energía Ujú. y a desde ahí ser y a ver qué pasa. Va, me gusta. Ujú. Muchas gracias. Sí. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, vamos en el perdón, si se entiende ya, ¿verdad? El perdón es la honra de lo que fue y de lo que es, como es. Punto. Nada más. ¿Sí? ¿Lo podrías repetir, perdón? Es la honra de lo que fue y de lo que es, como es. Por ejemplo, en constelaciones familiares. Si yo sigo teniendo juicios acerca de qué tuvo que haber hecho mi mamá, qué no tuvo que haber hecho, que cuando yo llego a honrar lo que fue y lo que es, como es, esa es la resonancia del perdón. El perdón, según el curso de milagros, es la ausencia de juicio. Nada más. Claro, algo que quiero que tengan muy en cuenta es esto. El perdón del cual te hablo es el perdón hacia ti mismo por haberte hecho ese daño a través del otro. ¿Se entiende eso? El día que yo me doy cuenta que mi programación, mis creencias me llevaron a elegirte a ti para para seguir dañándome yo, ya no te tengo nada que perdonar a ti. Tú fuiste perfecto al plan que quedamos. Punto. Yo me hice esto a través de ti. Entonces, perdonar al otro, pues es un absurdo, ¿no? Eso sí sería muy soberbio. Yo te perdono por todo el daño que me hiciste y ahora, no, eso no existe. Ahí sería como no haber entendido nada. Entonces,
estos conceptos del perdón, es nada más la aceptación incondicional de lo que fue, como fue y de lo que es, como es. Que le seguimos un poquito, ¿no? A ver, ¿dónde nos quedamos? En la 80, ¿no? Sí. Ah, ¿Quieres que le siga? por favor. Ok. El ego es la creencia de que para curar a un hermano hay que hacer cosas como la imposición de manos, la famosa energía sanadora, orar por los demás, controlar las energías, activarlas, desactivarlas, etcétera. Todas estas prácticas y muchas más ciertamente afectan a nuestro cuerpo y por consiguiente pueden traer alivio al cuerpo o a la mente. Pero estos cambios ocurren en el nivel ego-cuerpo. No digo que uno no pueda hacerse un buen masaje, particularmente a mí me gustan mucho y me relajan, ni que no deban practicarse disciplinas como por ejemplo el yoga, que va estupendamente bien para el cuerpo y la liberación de bloqueos energéticos. Y aún menos que evites tomarte un calmante si te duele la cabeza. Lo que digo y lo que el curso nos recuerda muchas veces es que la auténtica curación se debe hacer en la mente, en la cual reside la culpa, que solo puede deshacerse mediante el perdón no dual. Un curso de milagros trata de evitar que caigamos en la tentación de hacerle un templo al libro y que lo adoremos y le recemos. Un curso de milagros es una obra de autoaplicación, rehúye las rutinas y sobre todo las comparaciones. Decir que un curso de milagros se parece a otras prácticas espirituales es intentar diluir sus enseñanzas. Un curso de milagros va más allá de nuestro tiempo actual. Prepara los cimientos para una nueva generación de mentes más libres. No se trata de ir en contra de las otras espiritualidades, sino de poner a un curso de milagros en su sitio. Al ego le encanta juzgar. Ya he dicho que el curso nos enseña que cuando no juzgamos dejamos de percibir. Esto no significa que dejemos de ver las diferencias que hay en el mundo de la ilusión, pero no hacemos un juicio de valor. Como Jesús dijo una vez a Helen, no adoptes el camino de otro como tuyo, pero tampoco debes juzgarlo. El ego tiende otras trampas para engañar a las personas, algunas de ellas con toda la buena intención del mundo. Interpretan que la mejor forma de seguir el curso es negar el cuerpo. Para ello renuncian a multitud de cosas, tales como el alcohol o ciertas comidas. Hay quien decide hacerse vegetariano y no tener sexo o no cobrar, porque el dinero no es espiritual. No se dan cuenta de que nada de lo que hay en el mundo físico de la ilusión es espiritual, porque en realidad no existe. Recuerdo que cuando era pequeño, unos 4 o 5 años, mi madre no me dejaba merendar porque era cuaresma y había que hacer ayuno. Yo tenía el chocolate en la mano y le pedía que me lo dejara comer. Sé que al final no me lo comí. Recuerdo muy bien que el sacerdote del pueblo riñó a mi madre al día siguiente cuando me imagino le consultó si estaba bien la decisión que había tomado. Es verdad que hay comida y aspectos conductuales que merecen cierta sobriedad, pero no caigamos en la tentación de negarnos a tomar un buen vino con unos amigos porque no es espiritual. Vivir la espiritualidad es estar desapegado del mundo. Esto no quiere decir que no puedas utilizar las comodidades que te ofrece. Otro aspecto del ego que hemos de considerar y que para mí merece especial relevancia es el adjetivo calificativo que ponemos detrás del yo soy. Yo soy vegetariano, yo soy muy espiritual, yo soy médico y un largo etcétera. Cuando alguien me dice yo soy vegano y lo dice como que es algo especial, ego, yo le suelo contestar, pues yo soy hijo de Dios. Cualquier adjetivo que le pongas detrás del yo soy te empequeñece. Este es el ardid del ego para compararse y sentirse superior y especial. Para reencuadrar el ego, vemos su dinámica. El acto de dar. El ego siempre da para obtener. Para el ego, dar cualquier cosa es privarse de ello. Muchas veces asocia el acto de dar como un sacrificio y entonces espera algo a cambio.
El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios. Creencias del ego. Cree que si no cambias, no encontrarás la paz. Cree que si tienes que hacer algo para demostrar tu valía. Cree que puedes hacer algo para salvar a los demás. Cree que si das, pierdes. Te enseña a dar para obtener. Cree firmemente en las comparaciones. Cree que debes hacerte valer a ti mismo para solucionarlo todo. Cree en la carencia. El ego intoxica tu mente mediante sus opiniones, sus rumores, sus miedos y sus insatisfacciones. El ego vive de los derechos y poco de los deberes. Siempre busca más, siempre pide más, nunca tiene bastante. Siempre está evaluando y juzgando. Lo hace culpando a los demás, justificándose, inhibiéndose, no se responsabiliza, se excusa siempre. Opina sin saber, supone sin fundamentos, proyecta inseguridad y ansiedad. Su mayor afán es la crítica y negar la virtud. Le encanta el pasado para proyectarse en el futuro. Utiliza la lástima y el dolor para vengarse y justificar sus actos. Se alimenta de la atención explicando historias de dolor. Siempre se queja, critica para poder sobresalir. Más sobre el ego. No le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente y como tal, lo inventaste creyendo en él. Puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en él. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero puede impedir que lo dejes resplandecer a través de ti. Percibe cualquier parte del sistema del pensamiento del ego como completamente demente y completamente ilusoria y completamente indeseable, y habrás evaluado correctamente todo el sistema. El ego vive asolado por el temor al abandono, al aislamiento y a la muerte, porque está convencido de que de algún modo se ha separado de la conciencia original y unitaria de Dios. Un curso de milagros nos trae paz y comprensión cuando dice, no te preguntes a ti mismo, por lo tanto, qué es lo que necesitas, pues no lo sabes, y lo que te aconsejes a ti mismo te hará daño, pues lo que crees necesitar servirá simplemente para fortificar tu mundo contra la luz y para hacer que no estés dispuesto a cuestionar el valor que este mundo tiene realmente para ti. Solo el Espíritu Santo sabe lo que necesitas y te proveerá de todas las cosas que no obstaculizan el camino hacia la luz. Mientras estés en el tiempo, Él te proveerá de todo cuanto requieras y lo renovará siempre que tengas necesidad de ello. No te privará de nada mientras lo precises, mas Él sabe que todo cuanto necesitas es temporal y que solo durará hasta que dejes a un lado todas tus necesidades y te des cuenta de que todas ellas ya han sido satisfechas. El Espíritu Santo no tiene, por lo tanto, ningún interés en las cosas que te proporciona. Lo único que le interesa es asegurarse de que no te valgas de ellas para prolongar tu estadía en el tiempo. Deja entonces todas tus necesidades en sus manos. Él las colmará sin darles ninguna importancia. Ok. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo se van sintiendo? ¿Qué veintes van cayendo? Está fuerte este capítulo, o esto que estamos leyendo, muy fuerte. Me dejó como muy en shock esta frase que nos dijiste hace ratito del perdón real es el perdón hacia nosotros mismos. Porque pues ya no hay manera de como de seguir culpando, ¿no? A alguien más. Y como que ahí me siento ahorita atorada, entonces me quedé revisando. Atoradilla en el perdón andamos. Ajá, poquillo. Ok. ¿Qué, cuál sería como un buen ejercicio para cuando estoy así atorado con alguien? eh, en ese sentido, ¿cuál sería una pregunta que nos puede ser útil para salir un poquito de ahí o ir como bajando el nivel? ¿Qué se les ocurre?
Pues se me ocurre que empezar por preguntarte, ¿no? Ya me estoy sintiendo superior, o sea, ¿dónde estoy en relación a esto? ¿Me siento inferior, me siento superior? ¿Ya qué juicio estoy haciendo ante esto? Ujú. ¿Qué O si juicio? lo que estoy percibiendo es mío, o si es de la persona o realmente es lo mío, ¿no? Lo que estoy percibiendo de la otra persona. Podría ser también, ¿no? Puede ser, pero si estamos trabajando en el perdón y en recuperar la proyección, si estoy atorada y emocionalmente me mueve, es mío. ¿Qué puedo perdonar en, en mí que veo en ti? Puede ser. ¿Qué otra se les ocurre? Pues lo que dice Karine es que estoy viendo de mí en ti, que me está doliendo tanto, que me está haciendo sentir así, porque es como el espejo. Siento que es la primera pregunta, ¿no? Ujú. Ujú. Por ejemplo, me gusta mucho como la que dijo Maribel, es como, ¿qué juicios hay aquí que no estoy reconociendo? Ujú. Puede ser un juicio de mí, de lo que debes de estar haciendo. Y casi siempre que yo me enojo con alguien o que algo digo que no lo perdono o que estoy ahí atorada, ahí hay una petición inconsciente que le estoy haciendo al otro que no se cumple. Otra vez, Aida, Ajá, por lo general hay una petición, a veces inconsciente, como no se cumple, ahí me quedo atorada, ¿sí? O sea, ¿qué te estoy pidiendo a ti que no he estado dispuesta a hacer por mí? Y como te lo estoy pidiendo a ti, me encabrona que no lo hagas y entonces por eso no te perdono. Siempre hay como una petición inconsciente. Siempre hay ahí un, no, pues es que tú debiste haber y ya, sí, hay una petición ahí. Que si yo me hago cargo de esa petición, o por lo menos me doy cuenta que eso te lo estoy dejando a ti, ya como que digo, ay, pues ni era tanto que le tengo que perdonar al otro, sino voltear a ver qué tanto no he estado dispuesta a hacerme cargo yo de esto. Pues solamente a Liz le van a servir estas preguntas, yo creo. Nah, Gracias, chicas. Gracias a todas. Ay, están muy buenas, porque sí, como dice Maribel, me cacho todo el tiempo, o sea, de eso estoy muy consciente, a veces en modo víctima y de pronto en mejor que tú, pero si no logro como en ese momento regresar y las preguntas están muy buenas. Ay, sí. por lo general, si se sienten mal, ahí hay un juicio atorado y una petición. Ujú. Entonces de ahí ya se vuelve un poquito más fácil el camino, ¿no? o sea que mucho el ego se reconoce cuando hay juicio, ¿no? Ujú. Sí, o sea, el alimento, o sea, el ego lo matas de hambre, si no se hace flaco, pues, sin juicios. Ujú. Y el juicio, como dice aquí, por favor, no es no darme cuenta de lo que pasa, no es vivir en Disneylandia, no, es simplemente quitarle la carga emocional y estar diciendo, pues esa es tu elección y la mía es otra. Punto, nada más. No me gusta, pues no lo elijo yo. Y ya, nada más. Clara. Nada, quería decir que realmente me ha parecido buenísimo este capítulo y totalmente relacionado con Karim lo que dice que hay veces uno eh, comparte con las amigas, pero claro, en mi mente yo también siempre estoy compartiendo de corazón. En mi mente jamás está, yo me creo superior, jamás. Entonces, es bien interesante. El ego, bueno, pues hay que trabajar mucho, ¿no? Sobre todo esa parte que dice yo soy, no, no, esa parte creo que
Es buenísimo este capítulo, creo que lo tengo que volver a leer, porque a veces uno lo lee y ahora es increíble que realmente lo podemos discutir entre nosotras y de ahí es profundizarlo. No simplemente es leerlo, sino es leerlo, profundizarlo y como desagregarlo, porque cada parte tiene diferentes enseñanzas. Y agradezco a todos los comentarios, porque me siento también muy... a veces dicen comentarios y digo, sí, pues sí, esto es lo que está Estoy. pasando. Sí, ahí estoy. Sí, 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 buenísimo. Me parece, simplemente quería hacerse ese comentario. La parte de que hablas de la empatía, del ego, del perdón, me parece buenísimo. No es que vas a perdonar al otro, eso realmente no, buenísimo, buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Clara. Bueno, pues nos vemos el lunes. Que tengan buena semana de práctica, porque esto pues no sirve si no lo hacemos, ¿no? Entonces, pues a practicar. Nos quedamos con el cable pegado. Gracias, Aida. Perdón, Pati, querías decir. Nada más así, de la parte que vimos ahorita, la última parte, que decía, por ejemplo, de las clases de yoga, de todo eso de Reiki, que obviamente sabemos que de nosotros depende la sanación, pero si tú te dedicas, por ejemplo, a dar eso, ¿cómo? Porque aquí nos está diciendo que obviamente la sanación viene de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo manejarlo, esa parte? O sea, cómo hacer esa parte, obviamente sin el ego puesto y eso, pero si te piden o eso, no es de que uno sepa, bueno, uno tomó, como dice, las clases o todo eso, no sintiéndose superior, pero cómo manejar esa parte. No sé si me entiendes. Siempre regresa, siempre sabiendo que nosotros no ayudamos a nadie, ¿No? nosotros no sanamos a nadie, simplemente compartimos lo que sabemos y acompañamos al otro, nada más. Es dejarle muy claro, a ver, aquí es por ejemplo, ¿no? Si haces Reiki, por decir eso, es saber que te estás poniendo al servicio y que el otro puede elegir recibir o no recibir. Ujú. Me estoy poniendo al servicio de tu elección, Ok. ¿sí? Estoy aquí para que sigas jodido o para que quieras sanar, no importa. Simplemente aquí estoy para eso, ¿sí? Si fuera algo como Reiki, si fuera algo... Es nada más quitarle como esta creencia que nosotros podemos ayudar al otro. Lo que sí le puedes hacer es recordarle al otro quién es, para que... Ok. Hacerlo consciente de él, eso sí, obviamente, de que él depende de la sanación, de lo que tenga, ¿no? Que él es capaz de hacerlo. Ujú, sí, pero ya es un approach muy diferente, ¿no? ¿Ya les conté, perdón, no te escuché? Es un approach muy diferente. Ah, Yo vengo, o sea, a lo mejor mi chamba es recordarte quién eres, para que tú puedas elegir otra cosa, ¿no? La gente que nos dedicamos, por ejemplo, a dar sesiones no ayudamos a nadie. Simplemente estamos ahí para compartir y para hacerle al otro recordar quién es. Ujú. ok, gracias, gracias. Muchas gracias a todas y nos vemos el lunes. Gracias. Gracias, Aida. Gracias. Gracias a todas. Bye, bye. Buenas noches. Bye.